Buenos días, hermanos, bienvenidos. Y me alegro de poder estar aquí teniendo uno de los privilegios que Dios me ha dado, que es enseñar la palabra. Y vamos a acercarnos de nuevo a ella y a dejar que Dios siga hablándonos a través de la palabra y que la palabra sea el instrumento que Dios use en esta mañana para bendecirnos y para ayudarnos también a meditar en sus verdades y a dejar que sus verdades sean las que dominen nuestro corazón y que esas verdades sean realidad en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Permitidme que oremos. Y vamos a orar un momentito. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra, por habernos dejado este tesoro, fuente de sabiduría para nuestras vidas, fuente de salvación para el ser humano. Señor, gracias porque por tu palabra, Señor, podemos llegar a entender un poquito de tu grandeza y de tu majestad, de tu gloria. Y podemos, Señor, acercarnos a ti y permitir que tú sigas transformando nuestro corazón, nuestras vidas, para que se parezcan cada vez más a ti. Señor, gracias por tu palabra. Y ayúdanos a tener un corazón dócil, un corazón humilde, dispuesto a que tú seas el que vayas transformando los deseos de nuestro corazón. Transforma la actitud de nuestro corazón. Señor, pedimos que tú seas el que transformes nuestro corazón, quitando lo que sobra. Quita aquello que sobra y que estorba que tu palabra produzca el fruto que tú quieres. Quita de nosotros orgullos en nuestro corazón, que nos bloquean, nos cierran, para que tu palabra produzca fruto. Produce en nosotros ese corazón humilde que nos hace entender y recibir con amor, con anhelo, con deseo tu palabra como esa leche espiritual que necesitamos. Señor, pedimos que tú te glorifiques y que tú nos ayudes. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí. Todos estamos necesitados de ti, Señor. Todos necesitamos tu ayuda. Y todos necesitamos que tú sigas transformando nuestros corazones y produciendo en nuestras vidas lo que solo tú puedes obrar. Llévate la gloria en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me gustaría que pudiéramos acercarnos a... Es un texto muy conocido, lo sé. Pero me gustaría que pudiéramos seguir meditando algunas verdades que necesitamos seguir recordando. Pablo dice que para él no era problema predicar las mismas cosas a sus discípulos, ¿no? Porque era necesario que lo escucharan, ¿verdad? Y Dios tiene también de nuevo verdades que quiere seguir repitiendo. ¿Sabéis cuál es una de las técnicas de Dios para enseñarnos, para aprender? La repetición. Parece que no le damos mucha importancia, pero la repetición tiene un lugar muy importante en el aprendizaje. Aprendemos a base de repetición. Si no, párate a pensarlo y a mirar tu propia vida. Y descubrirás que son aquellas cosas que tú repites las que evidentemente van calando en tu mente y en tu corazón. Me gustaría hacer las preguntas. Como ya sabes que me gustan. ¿Cuán real es Dios para ti? Si tuvieras que decir el grado de Dios, el grado de lo real que es Dios para tu vida, ¿cómo lo expresarías? Porque evidentemente la idea es que nos planteemos la pregunta. Simplemente no espero que me deis respuesta, sino que os preguntéis, ¿es Dios real para mi vida? ¿O es solo un poquito real? ¿Es mucho real? ¿Estoy ahí en medio? ¿Cuán real es Dios para ti?
en tu vida. ¿Qué hace falta en un creyente? Otra pregunta, ¿vale? Pero ¿qué hace falta en un creyente para tener credibilidad ante aquellos a los que estás dando testimonio en nuestros días? ¿Qué hace falta en un creyente para tener credibilidad? Es decir, para que te crean que lo que tú estás dando como testimonio es cierto. O sea, ¿qué tenemos que tener para que nuestro testimonio sea creíble a los que están a nuestro alrededor? Porque podemos decir a todo el mundo que somos creyentes, pero ¿hace falta algo en nuestras vidas para que aquellos que están a nuestro alrededor vean y digan, es verdad, lo que dice este hombre es cierto porque lo vive? Al final nuestra vida evidentemente habla, ¿verdad? Y tiene que hablar. Hoy a mí me gusta una pregunta, dejadme. ¿Estás en un momento de descontento en tu propia vida? ¿O tu corazón está lleno de contentamiento y alegría? ¿Dónde estás? ¿El descontento domina tu corazón? Bueno, si tú estás pasando por un tiempo de descontento en tu vida, y eres creyente, claro, entonces esta predicación es para ti. Si no eres creyente también, Pero me gustaría que la palabra dejemos que la palabra sea la que siga tocando nuestros corazones y hablándonos. Y sobre todo, transformándonos. Porque no estamos aquí para saber más cosas de Dios y ya está. Si hemos venido solo para saber cosas de Dios, mal vamos. No es cuestión de saber cosas de Dios, es cuestión de vivir a Dios. Eso es la meta de lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Eso es lo que quiere hacer. Y me gustaría que hoy viéramos un pasaje, Filipenses capítulo 4, a partir del verso 10, es muy conocido, solo vamos a ver del 10 al 13, pero me gustaría que habláramos de este texto porque creo que estamos en una de las sociedades o en un tiempo de la sociedad o de la humanidad donde el grado de descontento es el más alto de la historia, creo, o uno de los más altos. El grado de descontento en nuestros días es brutal. ¿O no? Nosotros, los que tenemos ya un poquito alguna cana, podemos mirar hacia atrás y comparar la sociedad de hace 40 años, 30 años, y el grado de descontento que había entonces, no lo hay, como el que hoy hay. No existía antes ese descontento. Y se tenían muchísimas menos cosas. Pero el grado de hoy, en nuestra sociedad, es brutal el descontento. El trabajo, los salarios, es una de las causas, ¿o no? La gente quejándose constantemente de sus salarios o de sus trabajos. Es una de las razones del descontento para muchos. La sanidad pública es increíble también el descontento. Muchísima gente, evidentemente, quejándose de la sanidad pública. Quejándonos, descontentos por las relaciones. ¿Cuántas relaciones hay que se rompen? Porque no estamos contentos con nuestras relaciones. Y se rompen. No estamos contentos con la Iglesia. No estamos contentos tampoco nosotros. Dentro de la Iglesia, a veces, ¿cuántas veces se manifiesta el descontento? Y el descontento a veces es lo que domina también el corazón, incluso de los propios creyentes.
Algo más trágico ha sucedido esta semana, que me hizo pensar. Mucha gente está descontenta hasta de su propia vida. ¿Qué podía empujar a 2 niñas de 12 años a tirarse de un balcón, no sé si era un sexto, y matarse, como parece que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón de tantos jóvenes, que es una de las mayores tasas de muerte entre los jóvenes? Creo que es la segunda, el suicidio. ¿Qué lleva a eso? Falta algo. Hay descontento. Hay una profunda desesperación. Hay un profundo desorden en esos corazones que les llevan a hacer lo que estas chicas, estas niñas han hecho, 12 años. Qué trágico. Qué trágico. Estamos en uno de los momentos de la historia más de mayor prosperidad, avance en muchos sentidos. Es cierto que hay muchos conflictos y muchas historias, pero en cuanto a comodidad estamos muchísimo más avanzados que hace décadas, mucho más. Pero el corazón del hombre sigue descontento, exigiendo mejores condiciones, pero evidentemente teniendo menos tolerancia ante los problemas de la vida. Y la frustración es parte de lo que muchos están experimentando y no pueden quitarse de encima. Es cierto, estamos en un mundo caído. Esa es la cuestión de todo el conflicto. Y es todo lo que ocurre en esta vida. El pecado lleva al descontento, a la desesperación, a la frustración, al dolor. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y todo eso tiene sus ramas, ¿no? Que evidentemente se manifiestan en las cosas que he estado comentando. ¿Cómo se ve el descontento en un corazón? ¿Cuál es el fruto del descontento? Una de las primeras es la queja. La queja, no estoy contento. Siempre hay algo por lo cual puedo rajar, puedo quejarme, que la vida tendría que ser sin problemas, y queremos una vida sin problemas en medio de un mundo marcado por el pecado. No puede ser, no existe eso aquí. Los problemas van a ser parte de la realidad que tenemos que vivir y enfrentar. Es parte de lo que tenemos que aceptar. A veces nuestros corazones se llevan de queja, como Israel, ¿verdad? En el desierto, ¿qué hace Israel? Quejándose tras queja tras queja. Cada vez que había un pequeño problema había una queja, y cuando había un gran problema había más queja. Pero no es solo la queja lo que hay. A veces el corazón de la persona que está descontenta se llena también de ira. Es parte de lo que a veces vemos, ¿no? En la calle también. La ira es parte de lo que a veces revela. La amargura. A veces es la rebeldía. Es que Dios no me resuelve. Puede ser una rebeldía contra Dios. Es que Dios no me resuelve este problema. Y nos rebelamos contra Dios. Y el corazón se llena de rebeldía hasta contra Dios. Otras veces, la manera del descontento se manifiesta a través de un sentimiento de víctima, ¿no? Pobrecito de mí, mira qué lástima, mira todo lo que yo tengo que pasar, y nos pasamos la vida llorando. Hay muchas maneras en las que el descontento se manifiesta en una vida, la insatisfacción. Ese fruto, la queja, la ira, la amargura, la rebeldía, el victimismo, lo ves en tu propio corazón. Aparece en tu vida. ¿Lo notas? Cuando te paras y te miras. ¿Hay queja en tu corazón? ¿Hay ira? ¿Amargura? ¿Frustración?
¿Rebeldía? ¿Quieres salir de ahí? ¿Quieres? Si estás ahí, ¿te gustaría salir de ahí? Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Dios ha venido a sanarnos. Dios ha venido a liberarnos. Y Dios ha venido a dar respuesta al ser humano. Y eso es lo que me gustaría que ahora viéramos. Porque lo que vamos a ver en el pasaje que vamos a meditar brevemente tiene que ver precisamente con lo que Dios quiere hacer y traer a nuestros corazones. ¿Sabéis qué es lo que quiere hacer en lugar de descontento Dios en tu vida? Quiere traer contentamiento a tu corazón. Que haya contentamiento. ¿Deseas contentamiento en tu vida? ¿O prefieres seguir dominado por el descontento? Tenemos la libertad, ¿eh? Dios no nos va a obligar. Somos nosotros los que tenemos que decirle, Señor, yo quiero tu ayuda. Y tenemos que tomar la determinación. La palabra es como esa señal. Madrid, por allí. Por allí no, es por aquí. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿O este o el que Dios dice? Pero tenemos que coger un camino. Si no tomamos ninguno, ya hemos escogido uno. Pero tenemos que tomar decisiones. Eso es lo que la palabra va a tratar de ayudarnos en esta mañana, a recordarnos. Muchas de las cosas que voy a decir esta mañana las sabemos. Pero como decía antes, no estoy aquí para que sepamos cosas. Mi oración es que Dios toque nuestros corazones y nos ayude a vivir lo que no estamos viviendo, que sabemos que Dios dice. Vamos a leer los versículos Filipenses 4, 10 al 13, y vamos a tratar de entender qué es eso del contentamiento, que es lo que encontramos en la palabra. Dicen, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está escribiendo, ¿sabéis desde dónde? Desde una cárcel romana. Es su segundo encarcelamiento. Y no se sabe el tiempo, pero queda poco tiempo para que Pablo sea ajusticiado, para dar su vida por Cristo. Está en una cárcel necesitado. Por eso Epafrodito, que es el misionero, el colaborador de Pablo, que ha ido a ver a Pablo a Roma, ha llevado una ofrenda de los filipenses para ayudarle en medio de las necesidades. Sabéis que las cárceles de Roma no eran como las que tenemos hoy en día en Puerto 3, ¿verdad? Las cárceles de Roma no eran precisamente, no olían muy bien, no eran muy cómodas, no eran muy limpias y encima no tenían alimento. O sea, gente de fuera les tenía que traer el alimento. Si no, no había. Si no, ayuno y oración. Esas eran las cárceles de Roma. Y Pablo está allí, los filipenses saben de su necesidad y le envían una ofrenda porque saben que Epafrodito va a verle. Y entonces aprovechan la ocasión y eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 10. Ellos quieren ayudar en medio de la necesidad de Pablo y lo hace. Y hay una palabra que es la que me gustaría que viéramos ahora en el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verbo contentarme, o
esa palabra que estamos viendo en esta mañana y que en el griego trata de expresar la idea de satisfacción a pesar de que no tengamos todo lo que queremos o que no tengamos ni lo que pensamos que necesitamos. La idea es que a pesar de que uno no tiene muchas cosas, podemos vivir sin ellas. Estamos preparados para poder vivir sin ellas. Sería una idea más bien básica y muy elemental, ¿no? No precisamos de las cosas que no tenemos para seguir encontrando satisfacción en la vida. Es aprender a vivir encontrando satisfacción aún no teniendo las cosas elementales que quizás nos gustaría tener. ¿Vale? Tiene que ver con una vida que evidentemente no es resignación lo que estamos encontrando en Pablo. Porque en Pablo lo que hay, a pesar de que ha habido momentos en los que no ha tenido, ha habido escasez, ha habido hambres, ha habido situaciones muy difíciles en la vida de Pablo, pero a pesar de todas esas situaciones, Pablo ha encontrado satisfacción, contentamiento, que no es lo mismo que alegres, ¿vale? No está hablando tanto de alegría, no es tanto esa alegría desbordante, no está diciendo eso Pablo, que, mira, estoy en medio de la necesidad y yo estoy lleno de esa alegría desbordante. No es tanto ese es el estado interior de tranquilidad, de sosiego, de entereza en medio de la dificultad, pero de satisfacción. Y eso es lo que ahora veremos. Resignación es otra cosa, porque resignación es simplemente aceptar la situación, pero la resignación es pasividad sobre todo. No haces nada, te quedas ahí y te dejas morir. La resignación lleva a eso. Acepta, no haces nada. No, Pablo no está diciendo eso. Él está haciendo algo. Cuando estamos hablando de que ese contentamiento tiene que ver con una satisfacción en lo que Dios le ha permitido tener o no tener, me gustaría expresarlo de esta manera, quizá para hacerlo más fácil o más sencillo. El contentamiento es una nueva manera de ver nuestras circunstancias. Tiene que ver con una nueva manera de ver, de mirar lo que nos está ocurriendo. Tiene que ver con un corazón que está siendo transformado. Las gafas del espíritu nos las colocamos y empezamos a mirar lo que ocurre de otra manera. Y eso es parte de lo que Pablo está tratando de decir. Esa nueva manera de vivir, ¿para qué? Para aceptar todas aquellas situaciones difíciles que podemos estar viviendo. ¿De qué manera? Viendo que Dios está a nuestro lado, que Él conoce las situaciones por las que estamos pasando y que Él está al control de todo lo que estamos viviendo. Resumo la idea. Contentamiento tiene que ver con una nueva manera de mirar nuestra vida, nuestras circunstancias, aceptando todo lo que estamos viviendo, porque Dios es el objetivo de nuestra mirada. Y entendemos que Dios está viendo lo que está pasando y vemos que Dios está al control de lo que está ocurriendo, que no se le ha escapado a Él, que no se le ha escapado nada de lo que estamos viviendo. Dios está al control de todo. Como antes decía Melody, quizá un versículo para poder entender lo que estamos diciendo, lo que estoy tratando de decir, ese nuevo mirar que nos lleva a aceptar las situaciones difíciles de la vida, porque Dios está a nuestro lado y Dios está teniendo control de toda esa situación. Un versículo que creo que podría resumir eso es Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Contentamiento es fruto de eso.
Cuando nuestros ojos no están en Jesús, en medio de las dificultades de la vida que nosotros estamos viviendo, nuestro corazón se llena de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero cuando en medio de las dificultades de la vida, cuando en el caminar de nuestra vida nuestros ojos están clavados en Jesús, encontramos contentamiento, encontramos paz, encontramos descanso, encontramos esperanza, que no estamos solos en medio de las dificultades de la vida, encontramos quién está a nuestro lado, quién puede ayudarnos, quién nos va a sostener, quién va a levantar nuestra cabeza, quién va a fortalecernos. Pero para eso tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirarle a Él. Si tu mirada solo queda clavada en tus circunstancias, ya sabes de qué se va a llenar tu corazón. Ya lo sabes. Pero si levantas tu mirada al cielo, Dios va a ayudarte. Dios te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a sacar del pozo de desesperación. Y va a traer a tu corazón contentamiento, descanso, fortaleza, para incluso bendecir a otros en medio de esa situación. Me encanta el texto ese de Hebreos 10:34. ¿Os acordáis de ese texto? Es tremendo, para mí es un texto tremendo. Cuando los hebreos dice que estaban compadeciéndose de los que estaban en la cárcel, porque habían sido detenidos por causa no de sus acciones malvadas, sino por causa de Cristo. Estaban en la cárcel por causa de seguir a Jesús y defender su fe en Jesús. Los meten en la cárcel, el resto de creyentes lo que hace es ayudarles, apoyarles, llevarles comida, y dice que evidentemente se arriesgan también ellos. Y el verso 34 dice: porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Son capaces de enfrentar situaciones difíciles con contentamiento en sus vidas. ¿Eso no es un milagro? ¿Eso no es poder de Dios? Si eso no es poder de Dios, si eso es simplemente mentalización de algunos, si es simplemente que han buscado un motivador de estos que les ayude a salir adelante. No, eso es poder de Dios. No hay ningún motivador que pueda hacer esto. Es poder de Dios. Y sigue el versículo, dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Viven de esa manera porque tienen una esperanza, porque sus ojos están puestos en Jesús. Hay una nueva manera de vivir, de ver su vida. Hay una nueva manera de poder enfrentar las situaciones que están experimentando. Y creo que esa es una de las cosas que... Hubo una frase que alguien decía, que me gustaría matizar, pero lo voy a citar. Alguien decía que lo que nos hace estar desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud hacia ellas. Pero me gustaría matizarla. Tiene, creo que, mucho de cierto, pero yo añadiría, sino que lo que nos hace estar desdichados no son las circunstancias, sino la nueva manera, o sea, la única manera de poder salir de ahí es tener una nueva manera de vivir o de ver las circunstancias que estamos enfrentando en la vida. Este hombre decía que es una nueva actitud. Yo aportaría que es una nueva mirada a todas esas circunstancias que podamos estar viviendo, donde contemplamos a Dios, porque si miramos nuestras circunstancias y no vemos a Dios, nos quedamos igual. No sirve de nada. Si nuestro mirar no ve a Dios en medio de nuestras circunstancias, el contentamiento no llega. Contentamiento implica que miramos de una nueva manera, pero esa nueva manera tiene que ver a Dios en medio de nuestras circunstancias. Tenemos que verle, porque es que Dios está ahí. Él ha prometido que va a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo, ¿o no? Es que Dios está ahí, por difícil que sea tu situación. Dios ha dicho que va a estar a nuestro lado. Y Dios está
buscando que su pueblo sigamos mirándole, sigamos esperando en Él, sigamos descansando en Él. Pablo está hablando de ese contentamiento que, por un lado, lo que vemos en los versículos 12 nos va explicando un poco la idea, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Está hablando de esa situación que está viviendo, ¿vale? Ha aprendido. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ha aceptado esas situaciones distintas en la vida. Ha aceptado los momentos difíciles de la vida y ha aceptado los momentos fáciles de la vida. En medio de los momentos difíciles ha encontrado la paz que trae Jesús. En los momentos buenos de la vida disfruta de ellos, igual que nosotros podemos hacerlo. Los buenos momentos es para disfrutarlos también. Pero hay algo más que creo que está tratando de decir Pablo. No es solo aceptar las situaciones porque ve a Dios ahí. Tiene que ver con el hecho de encontrar una satisfacción en Dios mismo. Encontrar satisfacción en Dios mismo. Y eso es lo que Pablo ha estado tratando de decir en versículos anteriores. Si vamos al capítulo 1, versículo 21, Pablo, en medio también de la cárcel, hablando de una serie de situaciones, va a decir en el versículo 21, dice, porque para mí el vivir, ¿qué es? ¿Y el morir? Porque vamos a estar delante de ¿quién? De Cristo. Su auténtica satisfacción está en Jesús. Esa es la realidad de lo que realmente está motivando el corazón de Pablo. Que aun en medio de las dificultades, su mirada está puesta en Jesús. Él es lo que sacia su corazón. ¿Qué dice en el capítulo 3, verso 8? Dice, pero voy a leer del 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La satisfacción más grande, el tesoro más grande que había en la vida de Pablo, ¿quién era? Era Jesús, era su Señor, era su deleite, era su placer, era su fuerza, era su bien. Su mirada estaba puesta en Él, no en lo que no tenía, no en lo que tuvo antes y ahora no tenía. No, su mirada estaba puesta en Jesús. Y nosotros tenemos que seguir recordando que esa es nuestra gran necesidad. Esa es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Para Pablo, el tesoro más grande era Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y para nosotros, y para mí, ¿cuál es el tesoro más grande? ¿Cuál es tu tesoro más grande? ¿Jesús o es otra cosa? ¿De qué disfrutas más? El texto este de Hechos 16 es tremendo. Cada vez que lo medito, solo puedo darle gracias a Dios. Hechos 16. Pablo ha estado en la cárcel, ¿verdad? Han estado acusándole, han estado dándole vara, tiene las espaldas enllaguecidas, está metido en una cárcel, en la celda de más al fondo, la peor, tiene el cepo puesto y dice que él y Silas, dice, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. ¿Cantamos tú y yo
¿Estamos cantando en medio de nuestras circunstancias? ¿Nos ponemos a darle gracias al Señor en medio de nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que está brotando de nuestro corazón, hermanos? Jesús ha venido a hacer que nuestra vida sea distinta, que nuestra vida sea diferente al resto de aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Si tú tienes a Dios en tu vida tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Si no, podemos decir muchas cosas, pero nuestra credibilidad es nula, porque nuestras vidas tienen que ir cambiando. A medida que vamos conociendo al Señor, tiene que haber un proceso de cambio evidente en nuestras vidas. Si no está ese cambio, algo falla. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa era la manera en la que estaba Jesús diciendo que el Espíritu Santo iba a hacer algo en tu interior. El agua sacia, el agua traería frescor, traería vida, contentamiento. Eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestras vidas y eso es lo que Él está deseando obrar en cada uno de nosotros. Y espero que lo estés experimentando. Y espero que lo estés experimentando porque eso es lo que el Señor está buscando. Ese contentamiento, ¿sabéis lo que es también? Es libertad. Porque necesitamos libertad, ¿eh? Necesitamos ser liberados de la dominación de nuestras circunstancias. Porque, por desgracia, muchas veces nuestras circunstancias nos esclavizan, nos ponen grilletes. Estamos encadenados, tenemos las pulseritas estas, ¿verdad? No es la pulserita como es, de todo incluido, no lo es. Es otra pulserita. Y Satanás nos quiere ver ahí. Satanás quiere verte ahí. Pero Dios quiere verte libre. Dios quiere traer vida, fuerza, valor, gozo, contentamiento en medio de las situaciones difíciles de la vida, que hay y que van a venir, lo siento, pero es que van a seguir viniendo. Y tenemos que estar preparados. Y la única manera es acercarnos al Señor. Y poner nuestra mirada en Él. Es la única. Así seremos liberados. Y creo que es parte de lo que el Señor está llamándonos. Me gustaría que en esta mañana el Señor esté hablándote, hermano y hermana. Que no salgas de aquí una predicación más. Vamos, ya está. Mi vida no va a ser transformada. Yo creo que Dios tiene el poder para transformarnos. ¿Tú quieres que Dios te transforme? Esta semana, no sé si conocéis a Tim Keller, un pastor de Nueva York, un hombre muy conocido, muy usado por el Señor. Tiene muchos libros y todo lo que podáis leer de Tim Keller vale la pena. Es un maestro como la copa de un pino, muy bueno, aprovechadlo. Él estaba con un cáncer de páncreas creo que era, y creo que esta semana, no sé si fue el jueves, ha fallecido. Se le había extendido, tenía metástasis y se ha ido con el Señor. Él dijo una cosa antes de irse: estoy preparado para ver a Jesús. ¿Sabéis qué significa eso? Contentamiento en Jesús. Un corazón que mira a Jesús. ¿Cuánta gente hoy
enfrentando la vida, o la muerte, mejor dicho, de otra manera, muy, muy distinta. Pero ese hombre era un hombre de fe, era un hijo de Dios. Y él estaba preparado. Él sabía que su vida estaba en manos de Dios, que sus días estaban en manos de Dios. Y él podía decir como Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Nosotros tenemos ese contentamiento? ¿Podemos decir estoy preparado para ver a Jesús? Porque ¿quién dice que mañana nos va a ocurrir, eh? No pienses que porque tienes 20 años, o tienes 30, o tienes 50, no te va a pasar a ti. Mañana nos podemos ir de aquí cualquiera de los que estamos aquí. Cualquiera. ¿Estamos preparados? ¿Podemos decir lo mismo? Yo estoy preparado para ver a Jesús. Este pasaje nos sigue invitando. Y hay algo también muy interesante que Pablo estaba diciendo cuando habla de contentamiento, porque nos podíamos preguntar, ¿y cómo ha llegado Pablo a vivir ese contentamiento en su vida? ¿Cómo ha llegado a ese punto? ¿Y cómo puedo llegar yo? ¿No? Porque al final, evidentemente, la cuestión es ¿qué podemos aprender de ello? Mirad lo que dice, que es muy curioso y tiene mucho sentido. Dice, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme. Cuando dice que ha aprendido, está hablando, ¿sabes de qué? Exacto, que es un proceso. Que es algo que tenemos que buscar. No es automático. Yo ya soy creyente, ya el Señor me va a dar contentamiento. No. Es como si dijéramos, yo ya soy creyente y como que soy creyente voy a orar sí o sí. ¿Ocurre eso? ¿A que no? A que tú tienes que buscarlo. El pasar tiempo delante del Señor, leyendo su palabra, buscando el orar. ¿A qué tienes que buscarlo? El contentamiento lo tenemos que buscar también en nuestras vidas. Y ese es algo que el Señor quiere que tengamos en cuenta. Dios está enseñándonos. ¿Y cómo nos va a enseñar? ¿A través de qué? A través de las dificultades, muchas veces, ¿verdad? A través de las situaciones duras de la vida, y evidentemente son ese instrumento de parte de Dios para poder ayudarnos y para poder seguir produciendo en nuestras vidas esa diferencia que Dios busca en cada uno de nosotros. La pregunta, ¿Dios está tratando contigo ahora? Dios está tratando de producir contentamiento en tu vida por medio de ciertas situaciones que tú estás viviendo. Estoy seguro, algunos de una manera y otros de otra, que todos estamos ahí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque ¿cómo podemos, en medio de las situaciones, de manera práctica, cómo ocurre el que nosotros aprendamos? Bueno, hay algo precioso en el versículo 13. Y dice, ahí está la respuesta, me gustaría que la viéramos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabéis qué es lo que más me llama la atención? Todo lo puedo en Cristo. No dice con Cristo, ni por Cristo. Utiliza un adverbio distinto. Utiliza en. ¿Sabéis qué implicación tiene eso? Que es el Señor el que nos está ayudando al estar, decir en Cristo es como decir que estamos dentro de Él.
La idea es que Dios va a obrar en nuestras vidas por medio y en la medida que nosotros estemos en dependencia de nuestro Señor. Esa es la idea de lo que de algún modo quiere resaltar el texto. Está hablando de esa pertenencia que depende, de esa unión que nosotros tenemos con Cristo por haber creído y que por la fe nosotros experimentamos. Juan 15, no voy a leer el versículo 4, que seguro nos acordamos, pero el 5, pero vamos a leer el 4. ¿Alguien se acuerda del 4? El 5 nos acordamos, el 4 menos. Pero el 4 dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Es esa unión en Cristo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solo agarrados a Cristo, la savia de Cristo va a brotar a nuestras vidas. Solo agarrados al Señor vamos a experimentar el poder de Jesús para poder enfrentar y vivir la vida que nos toca vivir a cada uno a la manera de Dios. El secreto no está en qué técnicas tenemos que aplicar para nosotros concienciarnos más de lo que estamos viviendo. El secreto está en depender más de Jesús, en buscar más al Señor. El secreto está en pasar tiempo con nuestro Señor, en depender de Él, en pasar tiempo buscando en su palabra, leyendo su palabra, en orar a Dios, buscando su favor, buscando su ayuda. Ese es el secreto, a voces, que Dios está llamándonos. Solo de esa manera la savia puede llegar a las ramas. La satisfacción en Cristo y el poder de Cristo puede llegar a nuestras vidas para llevarnos a vivir de una manera sobrenatural. Me gustaría que viéramos 2 Corintios, en el capítulo 11. Es un pasaje de la vida de Pablo que dice lo siguiente, desde el verso 23. Dice, son ministros de Cristo, porque está hablando sobre unos que se han infiltrado en la iglesia de Corinto y que están combatiendo contra Pablo, diciendo que no es el apóstol del Señor, que es un falso siervo, y están atacando a Pablo y a su ministerio, ¿vale? Hay una gente que se ha metido allí y están luchando contra él. Y Pablo va a defenderse de algún modo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco lo hablo. Yo más. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es lo que le ha movido a Pablo a vivir de esa manera? Una dependencia clara de Jesús. Y por el poder de Dios está experimentando eso. Pablo se ha agarrado a Cristo con todo su corazón y él está ahí viviendo de una manera clara esa dependencia del Señor. Mi pregunta es, ¿Pablo estaba hecho de otra pasta que la tuya y la mía? ¿Pablo era extraterrestre? Quizá que fuera extraterrestre, ¿no? ¿O era un humano como tú y como yo? Sí, era un humano.
consciente de su debilidad. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que él se agarró a Jesús con uñas y dientes, si me permitís la expresión. Se agarró al Señor y no le soltó. ¿Os acordáis de Jacob? ¿Qué hace cuando lucha con el ángel de Jehová? Hasta que tú no me bendigas no te suelto. Tú y yo tenemos esa pasión, ese anhelo. ¿Aplicamos eso? Le decimos al Señor, hasta que tú no me bendigas no te suelto. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos eso. Agarrarnos al Señor y decirle, no te suelto hasta que tú me bendigas. Recuerda que estamos en un proceso, el contentamiento es un proceso y Dios está queriendo trabajar. Dale lugar a que Dios trabaje contigo. Búscalo, búscalo. Párate a mirarle y agarrarte al Señor. Y me gustaría también decirte algo. Dale gracias. Párate a darle gracias en medio de las dificultades de tu vida. ¿Quién se acuerda lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18? Dad gracias cuando la cosa te vaya bien, cuando no tengas problemas, no, en todo, en medio de las dificultades también, lo hacemos, o nuestro corazón se llena de queja. No te conformes. Si tu boca hasta ahora se ha llenado de queja, por favor, no te conformes. Dile al Señor, ayúdame, no quiero ser así, ayúdame a ser diferente, quiero, Señor, agradarte, quiero saber darte gracias, aun en medio de las dificultades. ¿Quieres? ¿Vas a dejar que Dios trate contigo y te ayude a dar gracias? Y me gustaría terminar con una pregunta. Preguntarnos por qué es importante el contentamiento en un creyente. ¿Por qué es importante el contentamiento? Déjame decirte una cosa. Podemos disfrutar de muchas cosas en la vida. Podemos alegrarnos por muchas cosas. Y seguro que hay cosas que ahora podemos pensar de las que nos alegramos, ¿verdad? Y que Dios permite, oye, Dios permite que algunos ganen la liga. Fantástico, gloria a Dios, ¿a que sí? Y hay alegría por eso. Y que podamos disfrutar de una buena comida, ¿a que sí? Podemos disfrutar de cosas en la vida. De las cosas que tenemos, podemos disfrutar. Pero déjame decirte que lo que más tiene que hacerte disfrutar en tu vida tiene que ser Jesús. Y si eso no lo ven los que están ahí fuera, a los que tú les estás dando testimonio, tu testimonio pierde credibilidad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Mi testimonio, si yo vivo igual que el resto de la sociedad que me rodea, que cuando vienen los problemas me amargo, me hundo, si yo no reflejo a Cristo y yo voy a hablarles a alguien que está a mi alrededor, a un familiar mío, a un amigo mío, a un compañero del trabajo, y yo le estoy diciendo que Cristo tiene el poder para ayudarnos y salvarnos y bendecirnos, y lo único que ven en mí es lo mismo que ven el resto de la humanidad, ¿a quién va a creer? A mí no. A mí no me va a creer. Mirad, hermanos, un contentamiento, un corazón contentado en Dios es indispensable, indispensable a la hora de dar testimonio a aquellos que nos rodean.
Si solo ven que yo estoy contento cuando me van bien las cosas, van a decir, bueno, pues tú vives igual que yo y yo no tengo a Dios. Y yo soy más libre que tú, porque yo hago lo que me da la gana y al final me lo paso mejor que tú. Un corazón contentado en Jesús es indispensable para dar testimonio a aquellos que nos rodean. Si los demás que están a nuestro alrededor no ven que Jesús contenta mi corazón, nuestro testimonio se difumina, se esfuma. Porque ¿sabéis lo que pasa? La gente que está a nuestro alrededor quiere credibilidad, quiere gente que realmente vive lo que dice. Hay tantos mentirosos fuera, hay tanta gente que dice cosas, hay tanta gente que presume, y ahora que estamos en las elecciones que nos prometen el oro y el moro y no sé qué más cosas, hoy en día hace falta gente creíble, que crea lo que vive, que crea lo que dice, que crea lo que anuncia a otros. No estoy hablando de gente perfecta, espero que me entiendan, pero sí gente que está comprometida con Jesús, que está luchando, que está creciendo y que está diciéndole, Señor, ayúdame, porque yo te necesito. Yo quiero ser luz a aquellos que están ahí alrededor. ¿Tienes familiares a tu alrededor a los que les estás predicando el Evangelio? ¿A los que quieres hablarles de Jesús? ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en tu vida? ¿Ven gozo en Jesús? ¿Ven satisfacción porque tú eres creyente? ¿Ven anhelo de que tú eres un hijo de Dios y que encuentran en ti ese ejemplo a seguir? ¿Ven eso? Porque hoy en día hace falta credibilidad, ¿eh? Si no, nos convertimos en la masa, en el resto, igual que el resto. Nuestro testimonio no va a tener poder. No lo va a tener. Primero tenemos que trabajar y pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Si nuestro corazón está solo siendo una expresión de queja y de frustración y de amargura, ¿sabéis en qué nos convertimos? En piedra de tropiezo. En piedra de tropiezo. ¿Y qué le dice el Señor a aquellos que querían ser piedras de tropiezo? Que mejor que sería que fuera que se atara una cuerda, ¿no? Y una piedra de molino y se tirara. Que el Señor nos libre de ser piedras de tropiezo, hermanos. Que nos libre el Señor. Que nuestras vidas no sean expresión de amargura y de queja, sino de contentamiento en Dios. Esa es la vida cristiana. Y si tú eres cristiano, Dios te llama a eso. Si tú eres cristiano, no te puedes conformar a eso. No puedes. El auténtico cristiano no puede. Pasará por una etapa, pasará por sus baches, pero va a salir adelante. Pero si tú siempre estás así, tirado en el suelo, algo falla. El Señor nos está llamando a ser luz en medio de este mundo. Y el mundo que nos rodea necesita luz. Hay muchas almas que se están perdiendo por no ver y por nosotros desperdiciar la oportunidad de que nuestro testimonio sea poderoso para tocar a Dios. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Mirad lo que dice Filipenses 2:14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como la nuestra de hoy en día, lo mismo. En medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra tarea. Pero para ello tenemos que ser hijos de Dios
sin mancha. Que estamos buscando eso. Estamos caminando para que Dios nos ayude a cada día a ser más parecidos a Él. Nuestro testimonio está en juego. El que otros entiendan que hay un Dios vivo y real es una responsabilidad también mía y tuya. Mi vida y tu vida tiene que reflejar eso, que creemos en un Dios real. Porque si no lo creemos, creemos en un Dios muerto. Y nadie quiere seguir a un Dios muerto. Nadie. ¿O tú quieres seguir a un Dios muerto? Nuestra queja, nuestra frustración, nuestra amargura, si no la tratamos y no buscamos que Dios la transforme, está desagradando a Dios y está entristeciendo al Espíritu Santo. Es pecado en nuestras vidas. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero Melody se me ha adelantado antes con unos versículos que ella ha leído, pero que me gustaría leerlos también ahora, porque sabéis, Dios ha tendido sus manos para ayudarnos en medio de nuestro problema, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra debilidad. Dios es un Dios que muestra cada mañana sus misericordias. Me encanta ese texto que ha leído esta mañana Melody, tremendo, de Lamentaciones, ¿verdad que sí? Capítulo 3, verso 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca, nunca decayeron sus misericordias, nunca han decaído, siempre están ahí. Dios está siempre dispuesto a derramar su misericordia sobre aquel corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Gloria a Dios, exacto. Gloria a Dios. Así que, hermano, si tú te ves ahí, quizás estás ves que te estás pasando por una época, o quizás descubres que no eres creyente y tu corazón está llena de amargura, de queja, de resentimiento. ¿Sabes? Tenemos respuesta, tenemos ayuda. Dios dice que nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que pidamos perdón y que busquemos esas nuevas misericordias suyas para seguir experimentando el poder de nuestro Dios transformado. Dios tiene respuesta para nuestras necesidades. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios va a aprovechar cada oportunidad para seguir cumpliendo sus propósitos, sus planes en nuestras vidas y llevándose la gloria. Me gustaría animarte a que no dejes que el descontento se afinque tu corazón. No lo dejes, no te conformes. Dios ha venido a transformarnos y a producir un corazón lleno de contentamiento en tu vida y en la mía, para que seamos luz a aquellos que están a nuestro alrededor y les estamos hablando de Jesús. Recuerda que tu testimonio, tu vida, habla a otros que están a tu alrededor. Y si tu testimonio expresa la vida de Jesús, va a ser un testimonio mucho más poderoso. Va a ser un testimonio poderoso para traer vida a otros que no la tienen todavía. No te conformes a que tu testimonio sea otra cosa más. Vive para la gloria de Dios, hermanos, y vive creyendo en un Dios real que puede producir en tu corazón contentamiento, aún en medio de las dificultades que tú estés viviendo. Amén. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a vivir de otra manera.
Tú nos llamas a vivir de una manera sobrenatural que nosotros no podemos producir, que solo lo puedes producir tú por tu Espíritu, que eres tú el que tiene el poder para transformar nuestros corazones. Eres tú el que tiene el poder para hacernos diferentes, para hacer que nuestras vidas, Señor, puedan realmente impactar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y vean, Señor, que nos vivimos tras los mismos valores, tras las mismas actitudes, las mismas reacciones que aquellos que están sin Cristo. Señor, ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser sal en medio de este mundo. Úsanos en medio de aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, que te necesitan. Y llena nuestro corazón antes de gozo, de contentamiento en ti, de paz, de confianza en ti, de fe en que tenemos un Dios vivo y real y que en medio de las dificultades sostiene nuestras vidas. Señor, te ruego que tú nos ayudes. Ayúdanos a ser útiles en tu mano y ayúdanos a ver almas que entienden, descubren que solo hay un Dios vivo y verdadero. Úsanos para hablarle a otros de ti. Y úsanos para ver como muchos, Señor, se rinden a ti, porque se dan cuenta que hay un Dios vivo, real, que puede ayudarles en medio de sus más profundas necesidades. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y dejar que ella siga hablándonos. Sigue tú obrando, transformándonos. Señor, perdónanos por las veces en las que dejamos de creer en ti y ayúdanos a tener fe, una fe firme para poder buscarte, darte la gloria en medio de cada una de nuestras situaciones, por complicadas y difíciles que sean. Señor, llévate la gloria. En el nombre de Jesús.